Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que para mí es muy especial porque estaremos hablando con Victoria Cirlot, quien es catedrática de Filología Románica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, autora de libros suyos que ya podemos hablar de clásicos, como Figuras del Destino, Mitos y Símbolos de la Europa Medieval, o también Grial, Poética y Mito, y por supuesto La mirada interior, mística femenina en la Edad Media, que fue escrito conjuntamente con Blanca Garí. Victoria se ha dedicado al estudio del universo caballeresco y de la mística femenina medieval y ha realizado estudios comparativos entre la estética de la Edad Media y el siglo XX. Entre sus últimos libros destacan Imágenes negativas, La nube en la tradición mística y la modernidad y Visión en rojo, abstracción e informalismo en el libro de las revelaciones de Juliana de Norwich. Para esta ocasión tuvimos oportunidad de hablar con ella, pues ya imaginarán ustedes lo que supuso para mí poder volver a hablar con mi directora de tesis y preguntarle en esta ocasión por aquello que fue lo que prácticamente más aprendí en mis años de trabajo, que fue que la lectura es una forma de vida, entendiendo que siempre que leemos un libro lo que estamos haciendo es preparándonos para poder salir a la calle, cosa que aprendí con ella gracias a metáforas del bosque medieval que visitan los caballeros artúricos, pero también la ciudad que la visita el flaneur surrealista o el promeneur surrealista, es decir, aquel que sale en busca de la aventura y que gracias a ella lo entendí como una lección de vida. Así que, sin mayores preámbulos, los dejo con este capítulo muy especial con Victoria Cirlot, catedrática de Filología Románica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y quien fue mi directora de tesis doctoral. Bienvenidos. Victoria, en primer lugar, bienvenida a Paredro. ¿Qué tal, Camilo? Qué bien. Muy contento de estar acá, Victoria, porque le cuento también a la audiencia, que seguramente ya lo he dicho en algún otro capítulo, pero volver a hablar y a ver a la directora de tesis, a quien supuso ese nacimiento al mundo, en mi caso, al mundo de la experiencia y al mundo sensorial, gracias a la lectura muy rigurosa de textos literarios, supone en verdad una gran dicha y un regreso también al origen. Para mí también, Camilo. El reencuentro con los discípulos magníficos que tengo que decir que he tenido, pues siempre es una sensación maravillosa. Pues Victoria, gracias y aquí lo compartimos. Victoria, yo quiero proponerte que hablemos a lo largo de hoy sobre algo que en realidad yo aprendí de ti a lo largo del doctorado. Y quiero comenzar contando una anécdota de una reunión que tuvimos. Yo madrugué y me encontré con el director del Departamento de Humanidades de la universidad, quien me dijo, hay una ayuda económica que no se ha tomado y cierra en media hora. Así es que si te apuras, la tienes. Entonces dije, ya había madrugado como buen colombiano, sí, porque el que madruga Dios le ayuda. Entonces llegué muy temprano y ese fue el premio. Y recuerdo que hice todo y tú llegabas más o menos a las 10 de la mañana. Y era el último plazo que tenía para la firma. Entonces... Te ibas a París entonces. Y que me iba a París entonces, exactamente. Lo recuerdo perfectamente, Camilo. Pero no sé si recuerdas lo que para mí, y lo he dicho y lo he escrito, supuso uno de los mejores consejos en mi vida intelectual y en mi vida sentimental, que fue que cuando tú me recibiste en la oficina con una bibliografía extensa, que era la que yo tenía que sacar en la Mitterrand, en la no sé qué, tú me dijiste, Camilo, de esto nada esta vez. Ve a caminar. Vete a caminar, a pasear. Vete a caminar. Sí. Quisiera arrancar, Victoria, desde esa invitación tuya, que yo sé que no es solo invitación, sino también actitud vital. Claro, para mí era importante que entendieras eso que es en el surrealismo tan fundamental, ¿no? Es el flaneur. Entonces, para entender realmente las cosas hay que vivirlas, hay que experimentarlas. Y me parecía tan bonito que pudieras ir a París y pudieras patearte en las calles y sobre todo recorrer ese París surrealista que tú recorriste meticulosamente, ¿no? Así es. Eso para mí me parecía una necesidad absoluta y yo en realidad en mi vida lo he practicado siempre. No hay mayor placer que poder justamente ver aquello que estoy estudiando. Esto es lo que me produce una emoción, pero total, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una de las últimas veces que estuve en la Biblioteca Nacional de Francia viendo el manuscrito T, que el manuscrito donde está el Contes del Graal de Crétin de Troyes y las 4 continuaciones. Fue algo realmente
espectacular, ¿no? Poder tener el manuscrito en las manos, ahora que todo está online, y ciertamente es fantástico tenerlo todo online, pero esta vivencia de la obra que conoces, que trabajas, ya sea una ciudad, ya sea un libro, da igual lo que sea, pero que tú puedas establecer los puentes entre tu vida y el objeto de estudio, a mí me parece fundamental. En realidad yo te diré que todo lo que he estudiado ha sido para poder vivir. Claro. Y eso yo lo aprendí de ti y aquí lo estamos hablando, pero aún así puede sonar tan extraño en otros entornos académicos que la gente Sí, entienda que sí. así debe ser y que así puede ser una aproximación epistemológica a la vida. Lo puedo entender porque normalmente el mundo académico vive en una escisión muy profunda entre lo que es la vida y lo que es el trabajo. Y se entiende el trabajo académico como un trabajo técnico, profesional, ¿no? Exacto. Entonces, claro, para las personas, gracias a Dios no estoy sola, me he encontrado algunos también en el mundo académico, incluso te puedo decir, que son así. Es decir, la persona que necesita trabajar para vivir, porque realmente el estudio es lo que le permite vivir, pues para mí es fundamental, ¿no? Y como el objeto de estudio, en realidad todos los objetos de estudio me vienen motivados por mi propia vida, ¿no? Es la vida la que me conduce a fijar los objetos de estudio. Hasta tal punto te diré que cuando alguien me regala un libro que me puede gustar mucho, me cuesta mucho meterlo en esa cadena que ya tengo montada, ¿sabes? Ya. Y es porque todo es necesario, ¿no? Y estoy metida en esa seriación y me cuesta meter, aunque meto, meter lo nuevo que de pronto me llega y que no está, porque todo surge de una gran necesidad interior. Ya. Eso es cierto. La última vez que vine, Victoria, aquí a tu casa, desde donde estamos grabando este capítulo, ahorita no sé dónde están, pero estoy seguro que son las espadas merovingias. La espada La merovingia. espada Tengo merovingia. una merovingia, sí, está ahí en mi despacho, ahí puesta en la horizontal. Ya Esa la es la estoy espada viendo acá, sí, merovingia. tendremos sí. que tomarle una foto Sí, ahorita sí, para que tendremos que ver nuestros una foto oyentes. ahorita. Y tú me explicaste las características físicas de la espada, la última Sí. vez, la pátina Sí. y todo. Sí, sobre todo te expliqué la técnica del hierro, porque en la época merovingia genera eso que se llama el escramasax, o sea, genera como una ornamentación muy curiosa en la hoja que procede de cómo se trabaja el hierro. Ya, claro. Bueno, esto te lo voy a preguntar ahora porque estoy seguro que nos vas a profundizar. Me pregunto, Victoria, si nos puedes contar, esa es una herencia de tu padre, si no Sí, estoy mal. totalmente. ¿Cómo fue esa relación que empezaste a desarrollar en esto que hablamos entre la vida y el texto, digámoslo así, en la conexión de lo que supuso también tu padre, Juan Eduardo Cirlot, autor del grandísimo diccionario de símbolos? Que lo acaba de publicar Adelphi. Lo acabo de ver Lo en acabas de italiano, ver ahí sí, en la el entrada. recibidor de mi casa, Exactamente, que lo está acabo de ver. expuesto. Lo Calasso acabo de lo publicó, ver. sí. Un texto también de consulta obligatoria para muchos de nosotros cuando queremos aclarar las cosas oscuras. Yo siempre voy al diccionario de tu padre. ¿Nos contarías un poquito cómo Sí. recuerdas tú que fue esa infancia o ese proceso de formación tuyo en el que Hombre, mi padre entró fue esto? un hombre indudablemente decisivo en mi vida, porque era un hombre que transmitía mucho. No era un hombre cerrado en sí mismo, sino que al contrario, por supuesto, tenía un mundo interior inmenso, pero eso no significa que no transmitiera lo que le ocurría, lo que vivía, su creación. Nos hacía muy partícipes de su vida y de su mundo. Entonces yo recuerdo una de las prácticas mejores que yo he vivido con mi padre era cuando nos sentábamos a ver las monedas en las cajas verdes, maravillosas, con todas las bandejas, en cada bandeja la ficha de la moneda, la recién comprada. Entonces él hacía la ficha, porque había mucha numismática, entonces teníamos mucha biblioteca, una biblioteca de numismática importante, tenía mi padre. Entonces hacía las fichas de cada una de las monedas, entonces me iba enseñando las monedas. Entonces yo veía, pues sobre todo me acuerdo de monedas romanas y griegas, también tuvo medievales y también árabes, pero sobre todo me acuerdo de estas, porque me enseñaba la cara del emperador y detrás la alegoría. Me decía, mira, este es Nerón, aquí tienes la justicia, ¿ves? Y en el anverso estaba toda la alegoría. Y esto lo recuerdo como algo que a mí me fascinaba absolutamente. Como también mirar los libros, ¿no? Un libro que le parecía que era importante y que lo había comprado hace poco, pues nos sentábamos a mirar el libro. Los objetos,
porque era un coleccionista, él le gustaba comprar y cambiar. Entonces estaba todo el día comprando y cambiando. Entonces, claro, en mi casa entraban muchas cosas, muchos objetos, pinturas sobre todo, ¿no? Pero también objetos arqueológicos antiguos, la colección de bronce, que esa la mantuvo. Es decir, algunas cosas las mantuvo, pero otras se las vendió tranquilamente. Toda la colección de espadas de lazo, que es con la colección que le hizo la foto Català Roca en los años 50, la famosa foto que Bretón le mandó el art magique diciendo, y aquí vemos a Juan Eduardo rodeado de las 7 espadas, le decía Bretón en la dedicatoria del art magique, pues esas se las liquidó todas. O sea, ni una que nos queda. Cuando a mí la gente inocentemente me dice, oye, ¿la espada de lazo? Digo, no, si eso yo casi ni lo vi. Es decir, le dio por las espadas medievales, entonces compraba espadas medievales. Y entonces, bueno, la cosa era muy complicada en ese sentido de que no aguantaban las cosas mucho tiempo en mi casa. Porque le gustaba, ¿no? Cambiar. Y el objeto que de pronto había visto tenía que poseerlo, tenía una gran pasión objetual. Entonces, bueno, claro, ese mundo indudablemente es un mundo diferente que el que, por ejemplo, vivían mis amigas. Es un mundo distinto y es un mundo que también te tengo que decir en el que yo aprendí muchísimo, porque mi padre era muy maestro conmigo. Era un hombre que me enseñaba, y además con una gran dureza. Era un hombre muy amoroso, pero de vez en cuando te pegaba un palo que te dejaba tiesa, ¿no? Yo me acuerdo una vez que le pedí dinero porque me iba con mis amigas a tomar un aperitivo y entonces me dijo, sí, te lo doy. Pero ¿sabes qué? Me dijo, mira, te voy a comprar la moneda que te regalé el otro día, ¿me la vendes? Y yo, inocentemente, dije que sí, y además ansiosa por tener mi dinero para irme a tomar el aperitivo, claro. Sí, y el tío me compró la moneda por 25 pesetas. No. Sí. ¿Y ese fue el dinero del aperitivo? Sí, y ese fue el dinero del aperitivo. Y es una lección, yo, que siempre me he vendido por un plato de lentejas. Ya. ¿Sabes? Claro. Ahí se ve que me conocía muy bien. Pensó, esta niña tiene que aprender. ¿No? Y un poco era así siempre conmigo. O sea, era un hombre que me enseñó mucho, mucho en ese orden de la vida, ¿no? También en cuestiones, porque se enfadaba muchísimo, cuando no sabías algo, también es cierto, ¿no? Le sacaba de quicio que dijeras cualquier brutalidad. Pero de todos modos, ese aspecto es el que más recuerdo. Porque fue muy tajante. Y luego, Victoria, ¿cómo, mejor dicho, tienes este crecimiento con tu padre y esta influencia, digamos, y estas... Sí, y de pronto se corta porque mi padre se muere cuando yo tengo 18 años. Exacto. Claro. Y ahí... Ahí empieza el estudio, Camilo. Ahí va, exactamente. Porque, por supuesto, algo tenía que hacer. Claro. Entonces, es curioso que esa ausencia tremenda que supone la muerte de mi padre es algo que yo remedio a partir del estudio. Me da por estudiar. Y ahí empiezo a crear un espacio donde yo me voy a reencontrar. Porque yo me encuentro con mi padre. Que eso es muy bonito. Y sin seguir, es decir, sin ningún tipo de imitación, porque yo me he encontrado mis objetos de estudio. Los he buscado yo, me han salido de mí misma. Pero de pronto, digo, pero si esto ya estaba, ¿no? O sea, me acuerdo una de las, por ejemplo, recientemente, ¿te acuerdas de La visión abierta? Que tengo un capítulo dedicado a la polvareda. Exacto. Y que me obsesionó. Estuve un Quijote, tiempo, el Quijote, dale que te pego, la mancha en el muro, y Leonardo, y la lección de Leonardo, y bueno, la locura. Pues cuando se hizo una exposición de mi padre en el Vilacasas, la Fundación Vilacasas, sobre el Correo de las Artes, o sea, todo lo que mi padre había publicado en Correo de las Artes. Yo te tengo que decir que de crítica de arte mi padre había leído poca, porque yo me centré en toda la simbología y en la poesía. En cambio, en crítica de arte lo miré poco. Pues en esa exposición del Correo de las Artes, mi padre tiene un artículo que es La vieja mancha del muro. No. Sí. Y entonces, cuando lo leo, bueno, pues claro, ahí estaba todo. Es decir, es curioso como de pronto, este es un ejemplo, pero tengo muchas coincidencias en este sentido, ¿no? De pronto hay yo a través de mi propio camino y desarrollando mis propios temas, me encuentro en un punto que él ya pensó eso.
Eso es muy bonito, eso es un encuentro Sí, es un a encuentro. posteriori muy lindo que tampoco se hubiera desarrollado antes exactamente en esos Sí. 18. Muy bien. Entonces, Victoria, cuando empieza este proceso de estudios, yo recuerdo tu tesis doctoral, y me imagino que hay un paso previo, pero tu tesis doctoral además es muy bonito porque son los nombres de las armaduras, o me Es el corriges, armamento. es el Es un armamento. estudio sobre el armamento. Exacto. Antes nos estábamos refiriendo también para nuestros oyentes a lo que supone ese capítulo de la visión abierta de Victoria, del libro, pero que hace referencia a la polvareda en el Quijote, en el que se En ven el los que el Quijote, en vez de ejércitos. estar loco, es un hombre imaginativo que Exactamente. cumple con la lección de Leonardo. Y la lección de Leonardo es aquella la que yo aprendí a través tuyo también, de Bretón, que es aquello de ver un muro para encontrar las figuras y así Exacto, desarrollar la imaginación. exacto. Y que a los surrealistas les gustó tanto esta Que es lección una y belleza, Breton sí. y Max Ernst la citaban constantemente. Exactamente. Entonces, pero tu inicio, eso es un poco a lo que vas a llevar después, dentro de todo un proceso y una investigación y una curiosidad. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese momento en el que encuentras la literatura artúrica? Bueno, pero es curioso, yo empiezo con el armamento, porque soy una mujer tremendamente literal. O sea, en realidad el primer dato que yo tenía eran las armas de mi casa, las espadas. Mi tesina fue tipología de la espada en la Edad Media. Entonces, ese objeto concreto, yo empecé con lo más concreto, con lo que yo podía trabajar o empezar, ¿no? Para luego ir ascendiendo a los planos como los cuatro sentidos literales, los cuatro sentidos Exacto. de la exégesis medieval, ¿no? Exacto. Que pasas del plano literal al sentido alegórico y del sentido alegórico al analógico y de ahí al simbólico, ¿no? Entonces esos cuatro sentidos. Esto a mí me ha funcionado mucho en la vida. Yo he empezado siendo muy literal. Yo necesito tener un punto de partida muy concreto, muy material. Y a partir de ahí ya voy trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no recuerdo que un amigo mío me decía, oye, ¿por qué no te dedicas a estudiar simbología? Y yo le decía, yo no puedo estudiar simbología. Es decir, yo necesitaba empezar por eso, como te digo, ¿no? Por algo muy concreto, que fuera y que yo pudiera llevar a cabo un trabajo muy descriptivo. Luego me he dado cuenta que la descripción es lo más importante. Pero bueno, eso aparte, ¿no? Y entonces, lentamente, bueno, me metí en el mundo medieval y trabajé mucho el mundo medieval. La tesis, como me la dirigió Riquer, pues claro, ahí fue Riquer el que me puso en contacto con el mundo artúrico, ¿eh? Es decir, la literatura medieval, yo hasta la tesis solo me había dedicado a historia medieval. Yo me había formado en historia medieval, tanto en la Autónoma, con Ruy Domènech, como con Duby en el Collège de France. Duby vino a mi tesis doctoral. La citó en el Malo Moyen Âge, está ahí citada Duby. Yo tenía 25 años. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y a partir de ahí, con Riquer me metió en la universidad, me dijo el año que viene das filología románica. Yo no sabía nada, la verdad. Esa es la verdad. No sabía nada. Claro, trabajé como una loca. Pero es ahí cuando empecé a leer y entonces me quedé maravillada, ¿no? Con todo lo que es el universo literario de la Edad Media, al que yo no había tenido acceso, porque yo había trabajado mucho arte medieval, historia, pero literatura no, Ya. muy poco. Me acuerdo de la lectura de la Cançó de la Cruzada, que me quedé alucinada de la Cançó de la Cruzada, cuando estaba estudiando armamento, porque aparece mucha descripción de armamento, las crónicas catalanas, que también aparece mucha, y ese fue el inicio. Para luego ya, claro, inmediatamente cuando empecé a dar clase, pues leí la chanson de Roland, toda la épica francesa y todo el román artúrico. Claro. Y entonces me fascinó ese mundo. En el doctorado yo no tuve asignaturas directamente tuyas de literatura artúrica, pero sí, como fui tu profesor asistente en otras, sí me acuerdo que Sí, dicté, claro. dicté cursos y incluso cuando te referías a esto en clase, había algo que a mí siempre me generaba una curiosidad tremenda, pero una noción de certeza. Y era que cuando tú nos hablabas, por ejemplo, de Perceval en el castillo del rey pescador, por ejemplo, preguntándose si debió haber preguntado o no. Claro. ¿No? Yo te escuchaba en clase y voy a hacer una alegoría que me vas a entender y nuestros oyentes también, pero casi que me sentía en misa. ¿A qué voy? Decía, esto no es conocimiento per se. Esto no es algo en Bueno, lo que sí. yo debo apuntar. Esto es de la vida.
Tienes razón y me alegro mucho que lo recibieras así, porque en realidad para mí era así. Antes nos hemos referido a ese momento que es la muerte de mi padre y cómo me dedico a estudiar. Exacto. Claro, mi padre era un hombre que te explicaba el mundo. De pronto me quedé sin explicación del mundo. Entonces, claro, para mí el estudio era la explicación del mundo y de la vida. Y yo buscaba en el estudio poder, o sea, buscaba en el estudio, no el estudio per se, sino utilizarlo para poder vivir. Claro. Porque me faltaba el hombre que me explicaba. Claro, totalmente. Entonces, yo me acuerdo cuando muere mi padre y me quedo con su poesía, yo no entiendo nada. Y digo, yo esto lo tengo que entender. Entonces, todo el esfuerzo de estudio, en realidad, como te decía antes, viene determinado por eso. Y eso es algo que he ido construyendo lentamente y que siempre busco argumentar. Por ejemplo, en lo que respecta a la literatura, cuando me topo con la hermenéutica y con la estética de la recepción de Hans Robert Jauss, ahí encuentro el argumento, ¿no? Sí. Porque a mí no me interesa, como decía Jauss, diseccionar el cadáver, Exactamente. que es el texto. Sí. A mí me interesa encontrar un sentido al texto y un sentido que me sirva. Y eso es hermenéutica. Claro, luego vas entendiendo todo lo que tú intuyes y lo que necesitas. Hay que argumentarlo para comprenderlo bien, para sentarlo bien. Claro. Y entonces, en ese sentido, para mí la hermenéutica ha sido fundamental para comprender la literatura y justamente para traer la literatura a mi mundo. Porque eso es la hermenéutica. La pregunta que tú haces al texto es lo que hará vivir al texto. Y entonces el texto te lo traes a tu mundo. Claro que lo actualizas y que es mejor actualizarlo que no sirva para nada. Exactamente. Sí, sí, entonces, bueno, quizá haría un paréntesis y es que a mí yo admiro mucho a los grandes profesionales que son los que por ejemplo, los que nos permiten leer los textos antiguos. Gente que ha hecho ediciones textuales maravillosas, que no les importaba nada los textos sobre los que estaban trabajando. No les interesaba nada. Pero los admiro en ese sentido, porque gracias a esa técnica fantástica, ¿no?, que es la crítica textual, han logrado hacer unas ediciones que a nosotros nos permite leer. Exacto. Ahora, ese no ha sido mi interés. Mi interés era la comprensión. Claro, Siempre claro. he querido comprender. Ay, Victoria, mientras yo venía ahorita caminando a encontrarnos acá y estaba pensando esto y luego con lo que empezamos a hablar aquí antes de la grabación, decía, estamos en un momento en el que nuestra salud mental está flaqueando drásticamente por el aislamiento que supuso, por todo esto que ya, como hemos dicho, que hemos comentado. Y tenía una cosa que se me metía y decía, y que te la quiero preguntar si tú, ¿cómo la entiendes allí? Tú tienes pues tus estudios sobre el Grial y sobre todo este magnífico libro de Siruela que se llama El Grial. Sí, Poética ¿no? y Mito. Sí. Poética y Mito. ¿No sería muy útil volver a figuras como las del Grial en un momento como en el que estamos viviendo ahorita, en el que predomina tanta oscuridad? Y cuando digo oscuridad me refiero tanto literal como metafórica, es decir, la información es difusa porque es excesiva. Los peligros son difusos porque son inmediatos. Yo recuerdo una entrevista que a ti te hicieron hace muchos años en la Contra de la Vanguardia. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que tú cerrabas diciendo, el Grial es luz. Sí. ¿Cómo te suena una idea como esa? Bueno, yo creo que las personas necesitan instrumentos para poder vivir. Eso es lo que estamos comentando, ¿no? Como una persona, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, ante una pérdida, ante un duelo de esa envergadura, la persona tiene que tener una respuesta. Y yo creo que existen posibilidades de respuesta de muchos tipos. Para mí ha sido la cultura. Yeah. Eso está claro, pero seguro que hay otras, ¿eh? Pero desde luego yo creo que esa función sobre todo, ¿no?, del texto, de cómo te ayuda a entender, a comprender, a enfocar, a orientarte. Para mí la novela artúrica es una joya que tenemos en el occidente europeo, ¿no?, del mismo modo que existen los cuentos zen, no sé cómo decirte. Sí. Son auténticas piezas de sabiduría y uno necesita de pronto la sabiduría. Entonces, el mito griálico es tan rico en lo que respecta a colocarnos en situaciones existenciales y a ofrecernos respuestas para esas situaciones existenciales, que claro, ¿yo qué quieres que te diga? Claro que sí, es decir, uno puede recurrir a esos textos maravillosos y que le permiten meditar y que le ofrecen respuestas
a momentos de gran desánimo, de gran decepción, de gran desilusión, de gran devastación, ¿no? Ya, exacto. Esa devastación, que es la terregaste del Castillo del Grial, ¿no? En que se vive en esa desolatio que decía el Papa cuando ya piensa que se van a quedar sin Jerusalén, ¿no? Esa aventura interior que es y que propone el mito del Grial, ¿no? Entonces yo creo que las personas, y ahora ya centrándonos concretamente en el mito griálico, yo creo que el mito griálico fue una gran respuesta a un suceso exterior, ¿no? Que fue la pérdida de Jerusalén. Y frente a la cruzada, frente a la idea de decir nos vamos a Jerusalén a conquistar el Santo Sepulcro, lo que propone el mito del Grial es esa aventura interior. Yo creo que es importante que las personas puedan tener ese espacio interior a donde regresar cuando las cosas se ponen muy mal. Exactamente. Sí. Entonces, abrir ese espacio de interioridad, tener ese refugio, yo creo que es útil, muy útil. Y en ese sentido los mitos son muy ricos porque, como te decía, piensan sobre situaciones existenciales y tienen sus respuestas. Y un poco puedes seguir esas respuestas. Y ese mundo en el que encuentras la respuesta, sugerente o no, pero que es un en vez que te habla. Es decir, es un en vez que te está dando y que te permite sentirte acompañado, que te permite reconocer, que te permite leerte a ti mismo, porque leerte a ti mismo es leer el entorno. Exacto, y ese revivir del texto a mí es lo que más me ha interesado. Claro. O sea, el hecho de que nosotros estamos separados de los textos medievales, pues sí, mucho tiempo, de acuerdo, pero el hecho de que se pueda lograr que el texto vuelva a hablar, a mí es lo único que me interesa cuando doy clase. Claro. O sea, que realmente nos diga algo ese texto, porque si está ahí mudo y callado, pues no sé, es decir... Hay algo, Victoria, también, y que con esto quiero volver a la primera clase que yo tomé contigo, que era literatura visionaria. Voy a explicarte lo que supuso para mí esa... Porque llegamos y comenzamos a hablar de los estudios de iranios de Enrique Orbán y del Mundus Imaginalis, ¿cierto? Sí, exacto. Y entonces aprendimos de el espacio donde se genera la imagen poética en la poesía sufí, en el misticismo sufí, que es el Mundus Imaginalis, el espacio de la mandorla. Exacto. Entonces llevábamos 3 semanas metidos o 4 semanas metidos en esos felices y tú dijiste, listo, ya vamos a contrastar esto con la creación de la imagen en el mundo surrealista. Sí. Y fue como, ¿qué? ¡Guau! Sí. Y tú dijiste, claro, pues ya entendimos la conformación de la imagen en el mundo sagrado, ahora tenemos que entenderla en el mundo profano. ¿Qué traigo esto? Yo aprendí de ti esa constante voluntad de cruzar fronteras, de reconocer la unicidad de las cosas, pero para luego someterla a un diálogo polivalente, en el que cada cosa puede cambiar su esencia, intercambiar su esencia con otra para una mejor comprensión. Exacto. Algo lo has explicado muy bien. Ay, gracias, Victoria. Mira, no, es que es esto, claro que es esto. Sí, es esto. Y yo pensaría que eso es precisamente lo que más está acusando el mundo moderno y el mundo intelectual. Este constante reconocimiento de la particularidad de cada uno y esta negación de establecer diálogos, porque cuando se establece el diálogo se está renunciando a su esencia. Entonces estamos en un momento en el que aparentemente volvimos a parcelar todo, volvimos a un latifundio parcelado, olvidándonos de estar cruzando todas las cosas. Yo te diré que pienso que esta manía de la especialización está pasando un poco, o al menos de pronto emergen obras en donde se ha borrado la especialización. O sea, por ejemplo, me refiero a obras, a mi modo de ver, extraordinarias, como las de Didier Berman, ¿no? En donde tiene lugar ese constante entrecruzamiento. O, por ejemplo, algo que, como tú sabes muy bien, me interesa mucho, ese diálogo entre la Edad Media y nuestro mundo, que yo inicio con Hildegard, cuando pongo en relación con Max Ernst. Pues bueno, pues también hay estudiosos americanos que lo hacen constantemente, Alexander Nagel, por ejemplo, en Medieval Modern. Es decir, yo veo que esa pasión por la especialidad que ha asolado las universidades, también es cierto que hay un espacio en donde no se sigue eso. Y ese espacio a mí me parece muy importante. Claro. En mi caso te puedo decir que también ese vuelve a ser un punto de encuentro,
con mi padre, que yo yo he llegado ahí por mi camino, pero de pronto, mira cómo tengo aquí un fresco románico al lado de Tapies. Claro. Entonces, yo esto lo he vivido constantemente en mi casa. Esto era mi casa. Esta necesidad del mundo medieval, una obra, una pintura medieval al lado de una pintura informal. Esto era una obsesión de mi... Bueno, no era una obsesión, es que él lo hacía así constantemente. Claro, sí, ahí sí. Lo colocaba. Entonces, yo, no sé, eso debía estar en mí, claro, porque he enfocado todos mis estudios hacia justamente la comprensión de eso. Claro. Y la posibilidad de hacer eso, y qué es lo que te permite hacer eso, y cómo se justifica, y cómo se argumenta. Y entonces, bueno, pues hasta la visión en rojo, por ejemplo, ¿no? Exacto. En donde la Juliana de Norwich, esta gran mística, pues está delante de imágenes, que son las que se le aparecen en ese mundus imaginalis que tú acabas de citar, se le aparecen imágenes que son abstractas, que es Kandinsky o Klein, porque son monocromos, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me parece importante, ¿no? A mí me parece que es clave, fíjate. Es que esta mujer está viendo como no estaba viendo nadie en su mundo. Es como el que tiene una idea, no sé cómo decirte, sí. La mirada tiene la misma importancia que la idea, es una idea nueva. Claro. Y lo de la Juliana es una imagen nueva. Si lo queremos poner en términos completamente modernos, es como esa categoría de la innovación. Exacto. De la que tanto se habla. De la que tanto se habla. Exacto. Pues de pronto cuando te encuentras en la historia con la innovación, es impresionante. Es que mira, ahorita que estabas mencionando y que trajiste a Hildegard, que no habíamos hablado explícitamente de ella, yo recuerdo mucho en tus estudios sobre Hildegard y sobre todo en la correspondencia, la edición de Siruela, hay un momento en el que no recuerdo tal cual si tú lo dices o lo citas de alguien, pero que hay cierto, en el siglo XII, finales del XI, comienzos del XII, hay un momento en el que se pone, llamémoslo así, de moda el alma en femenino. Y lo dices, que ese es el momento en el que Hildegard empieza a escribir y empieza a escribirle al Papa pidiendo su permiso para escribir y luego la respuesta diciendo sí tienes el permiso de escribir. Bernardo de Clairvaux y luego el Papa son los que aceptaron Estivias, es decir, le dejaron en la publicación de Estivias. Pero a mí me ha ayudado Victoria a entender o desarrollar un poco las grandes discusiones de los 5 años de los movimientos Me Too, de todos los movimientos de igualdad femenina y de todo, pensando que ahí ya estaba Hildegard en el siglo XII, ¿no? Sí, ahora estoy con eso. Ok, Camilo. Mira qué bien. Ahora estoy ocupándome de eso porque estoy trabajando de nuevo otra vez sobre las místicas del siglo XIII, o sea, la Hadewig, Mechtil von Magdeburg, la Ángela Foligno, la Marguerite Porete, pero me interesa concretamente el tema del amor. Y entonces ahí es curioso porque hay estudios tanto americanos sobre todo como franceses en donde están llevando a cabo comparaciones, que es muy interesante, ¿no?, entre el feminismo posmoderno y las místicas del siglo XIII. Como tú decías antes, muy bien dicho, no con el ánimo de confundir. O sea, una cosa es una mística del siglo XIII y otra cosa es Luis Irigaray, no hay ninguna duda. Pero en cualquier caso sí que hay la posibilidad de comparar, porque están diciendo cosas análogas, no idénticas, pero sí análogas o paralelas. Y es muy bonita la comparación. Recién me estoy metiendo en este terreno y me estoy quedando muy asombrada por ese diálogo que se está construyendo entre este feminismo posmoderno y la mística del siglo XIII. Exacto. Porque es verdad, como tú decías, que Dios, que es en las culturas patriarcales es totalmente masculino, pues en la mirada de Hildegard aparece toda la feminidad de Dios. Por ejemplo, aparece Sofía. Sí. Dios como sabiduría. Y aparece la imagen de Dios en femenino. Y esto aparece en las visiones de Hildegard. Y eso es muy potente decirlo hoy en un congreso de estudios feministas. Claro, y luego fíjate, todo el amor, todo el discurso sobre el amor lírico o en prosa que desarrollan las místicas, que claro, es el amor a Dios, que desarrollan las místicas en el siglo XIII, claro, tú piensas que amor es femenino. En alemán, mine, dimine. En occitano, l'amor, la fin amor. En francés, l'amour. Todo es femenino, tanto en alemán como en francés como en occitano. Claro. Femenino. Y tú ten en cuenta que, claro, este amor, en mayúsculas,
Recordemos a Juan, el Evangelio de Juan, Dios es amor, Dios es amor. pero estamos ante la amor. Y entonces es muy bonito esa feminización del amor que es Dios y por tanto conlleva una feminización clara de Dios, en donde la mística naturalmente se encuentra en su elemento. Y eso es lo que tenemos que traer, porque yo creo que este ejemplo, y gracias Victoria, esto que acabas de decir es precisamente lo que explica y lo que justifica cualquier esfuerzo de traer, de volver a documentarse, de poder visitar las luchas anteriores, si Claro, se quiere llamar desde esa claro, perspectiva, claro. y eso lo da la cultura. Claro, y los textos que son importantísimos y que son textos fantásticos y que son una maravilla estos textos, ¿no? Que realmente, y por eso esa necesidad de recurrir, porque lo que dijo Marguerite Porete, pues es que no lo ha vuelto a decir nadie. Es una cosa impresionante lo que dice esta mujer. Entonces, bueno, son esos descubrimientos que son extraordinarios, ¿no? O sea, es cierto, la cultura contiene auténticos tesoros que no pueden olvidarse. Exactamente. ¿No? Ahorita, Victoria, que estabas hablando de los libros que veías con tu padre, me puse a pensar, ¿cuáles libros veo yo y últimamente? Y hay uno que me vuelve a instalar en esta casa, fíjate, porque es el libro rojo de Jung. Ah, claro. ¿No? Ese ha sido el libro que... Qué una maravilla. Y sí. además compramos, o sea, era tan grande y tan voluminoso Tan grande que y tan bonito, que claro. lo pedimos como en la lista de regalos de matrimonio. Claro. Entonces así fue que lo tuvimos. Y ese es un libro que veo con mis hijos para que entiendan las categorías. Maravilloso, claro. ¿Por qué no nos cuentas un poquito también de la importancia de Jung? Porque yo sé que está allí, que lo estudiamos y lo vimos, porque eso permite poco acercarnos a lo que han sido tus últimos trabajos, ¿cierto? De Ariadna, Nietzsche, etcétera, pero... Nietzsche sí, bueno, te tengo que decir que la lectura de Nietzsche durante 2 años, porque lo he leído completo, bueno, los trabajos filológicos no, pero desde el nacimiento de la tragedia hasta los ditirambos de Dioniso, el Nietzsche al completo. Ya. Y ha sido realmente una de las experiencias más bonitas que me ha pasado en mi vida. Mira, qué bonito. La lectura de Nietzsche. Tenía todas las Gesammelte-Werke encima de la mesa, lo leía en español, pero luego todas las citas las contrastaba en ese alemán maravilloso de Nietzsche, que tiene un alemán fantástico, no un alemán de cerdos como él se ríe mucho, porque además la risa de Nietzsche es maravillosa, pero es un hombre que se ríe muchísimo, ¿no? Ya. O sea, he llegado a oír la voz de Nietzsche. Eso que decía Borges, también dicho, que decía, oiga, no lean ensayos, lean autores, porque así al menos oirán la voz. Entonces, Nietzsche realmente, porque ¿sabes qué pasa? Que al buscar un detalle, como era el mito de Ariadna en Nietzsche, que es un detalle en la obra de Nietzsche, es como en la pintura. Tú conoces a un pintor a través de los detalles, porque ese detalle, ahí ese es el espacio de libertad, ahí en el detalle ha hecho lo que le ha dado la gana. Entonces, ese ponerte en contacto con el detalle, lo decía Daniel Arás y tenía razón, te genera una intimidad muy importante con el autor. Claro. Y para mí ha sido íntimo mío Nietzsche, o sea, en la lectura de Nietzsche ha sido realmente asombrosa. Qué maravilla. Porque toda una cantidad, él ya lo decía, tengo un alma que es polifónica. Y es verdad, es la cantidad de registros que hay en Nietzsche, es impresionante. Ya. Los registros, los tonos, las tonalidades, la melancolía, la risa, el bromazo, la emoción. Es impresionante la lectura de Nietzsche para ver todo ese mundo tan polifónico, esa alma tan polifónica, la de Nietzsche. Y te tengo que decir que a Jung le tengo un poco de manía últimamente, porque el seminario que dedicó Jung a Nietzsche era malo. Ah, ok. Francamente malo. Que nunca debieron hacer eso, pobre Jung, porque en realidad Jung nunca lo publicó. Ya. Pero aquí las Bollinger-Series quieren publicar a Nietzsche, a Jung, ¿no? Claro. Entonces van sacando seminarios. Hay algunos muy bonitos, el de la Kundalini, el de las visiones, que lo tengo aquí, las visiones. Sí. Pero, por ejemplo, el de Nietzsche, pobre Jung, o sea, le han hecho una faena. Hasta Jarrett, que es el que hace la introducción, se pregunta al final, ¿podemos decir que realmente Jung hizo justicia al filósofo? Porque no le hace justicia. Porque no le hace nada. Nada. Y claro, es un seminario malo, muy malo. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que el pobre nunca firmó ese libro. Claro. Ni lo También. entendió como un libro. Son las cintas recuperadas y la mecanografía de un texto que él nunca entendió como un libro. Ya.
Pero el libro rojo, en efecto, es una maravilla. Sí, y además es todo lo que tiene, y el trabajo. Las miniaturas, las imágenes, el texto. Ha sido años de auténtica pasión. Yo lo conocí en Buenos Aires, estaba en el Malva dando un seminario en el Museo de Artes Latinoamericanos de Buenos Aires, y una chica dijo: hoy sale el libro rojo en Nueva York. Era en el año 2009, exactamente. Yo llegué a Barcelona y lo pedí por Amazon inmediatamente, y me llegó. Y luego Soledad Constantini lo publicó en Buenos Aires, en el Hilo de Ariana. Ahora saldrán los libros en los cuadernos negros. Y saldrán ahorita los cuadernos. Bernardo Nante me dijo el otro día que acaba de terminar la traducción, ya el equipo que coordinaba él acaba de terminar con las libretas negras que saldrán ahora. Y además muy bonito todo ese esfuerzo desde Argentina, ¿no? Sí, sí, para hacer es un argentino. proceso, para hacer claro. ese proceso. Sí, sí, que ha sido una maravilla. Victoria, se nos acaba ya el tiempo, pero quisiera empezar a cerrar con un tema precisamente de Jung que nos conecta con algo muy bonito, y es, no sé si recuerdas toda esa teoría de la sincronicidad de Jung. Sí, que nos ha gustado tanto por el azar objetivo. Exactamente. Claro, porque eso vuelve con el surrealismo, ¿no? Exacto, y solamente quiero hablar ese pedacito que menciona Jung en sus diarios, me parece, y es cuando está en una consulta con una paciente, y la paciente dice que tuvo un sueño de un cucarrón negro, muy profundo, de negrura, y entonces Jung en ese momento empieza a oír un golpeteo en la ventana que nos conecta al azar objetivo, pues yo creo que también a Poe, un poquito, sí, un poquito. Y entonces empieza a oír el golpeteo. Jung, mientras le habla a la paciente, abre la ventana, y lo que entra es un cucarrón de una negra profundidad. Sí. Y él la coge y se lo muestra a la paciente y le dice: ¿Era como esta? Era como este, y dijo: no, era ese. Era ese, qué bueno. Pero digamos, esta voluntad, digamos que este tipo de acercamientos, cierto, que te ofrece Jung, que también te ofrece, por supuesto, una literatura artúrica, y que luego el surrealismo también va a proponer vía Baudelaire y tantos otros, pero es esa oportunidad aún latente de usar la literatura, la poesía, como un mecanismo de ver el otro lado de las cosas. Esa extraña sincronía entre la razón, lo intuitivo, y que a mí me genera una seguridad muy profunda frente al mundo. No sé si es antagónico lo que estoy diciendo, pero me genera seguridad saber que hay cosas inciertas. A mí me genera maravilla. Gracias a eso me maravillo. Ya. Entonces, a mí me parece que la sincronicidad, cuando nos encontramos con fenómenos así, de algún modo tú hablas de certidumbre, yo te entiendo, porque finalmente eso parece que es lo que da sentido. Exactamente. Y entonces lo que uno no puede vivir es sin sentido. Y eso, pues parece que ahí estás ante algo que tiene sentido, y eso lo necesitamos para vivir. Exactamente. Victoria, muchísimas gracias. Gracias a ti, Camila. Por esta charla tan rica. Tengo Gracias además aquí al frente Imágenes Negativas, recién publicado por Ediciones Mundana, quien Felipe Cusen está detrás, y quien saludamos desde acá, por supuesto, a Felipe y a Marcela. Y a todos nuestros oyentes, pues ya conocen el camino hasta su librería de confianza, y si la librería no les da todo lo que ya por esta charla, de lo que se antojaron en esta charla, pues ahí está Amazon. Claro. ¿Cierto? Ahí está Amazon de España, y ahí están libros, porque en realidad no pueden perderse un paseo por lo que es la obra de Victoria, que tanto como lo hemos dicho les va a servir para la mente, pero también para el corazón, es decir, para aprender a cómo caminar en la vida. Victoria, muchas gracias. Gracias a ti, Camilo. Y a todos ustedes, muchas gracias, y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.